Muy buenas tardes, mi nombre es Ponce Morán Rosario. Barrantes dos compré. Yo estoy realmente. El día de hoy vamos a explicar sobre un ejercicio en PCI y NetBeans. Voy a dar primero a conocer el, el problema. Nos habla sobre tres longitudes que nos dan. Después de eso tenemos que ver mediante esas tres longitudes si forman un triángulo o no. Y si forman un triángulo, tenemos que ver qué tipo de triángulo es: equilátero, isósceles o escaleno. Ya, ahora vamos a explicar si existe o no existe un triángulo. ¿Cómo podemos saber? Bueno, tenemos un triángulo A, B y C. Y ahora tenemos sus respectivos lados. A, B, C minúscula. Ahora agarramos el lado minúscula A. Este lado minúscula A tiene que ser mayor a la diferencia de los otros lados B y C. A su vez, este lado A tiene que ser mayor a la suma de los lados B y C. Y así sucesivamente a sus otros lados. Bueno, a continuación vamos a explicar sobre los tipos de triángulo. Bueno, los tipos de triángulos que hay equilátero, isósceles y escaleno. Bueno, en el equilátero todos sus lados son iguales. Por ejemplo, 4, 4 y 4. Isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. 4, 4 y 2. El escaleno tiene todos sus lados diferentes. 1, 2 y 3. Ya, a continuación vamos a explicar el ejercicio en PCI. Ya bueno, ahí definimos la longitud 1, longitud 2 como real. Estamos definiendo la longitud como real porque tenemos las longitudes positivas y también podemos ingresar decimales y también podemos ingresar raíces. O sea que al ser real podemos ingresar todo tipo de datos, pero recordando antes que las longitudes no pueden ser cero o negativas. Y ahí bueno, después más definimos el mensaje. Ingresamos la longitud 1 y hacemos bueno, ingresamos el código, el número. Ahí escribimos después el segundo mensaje que es ingresa en longitud 2 y escribimos el código, ¿no? Ingresamos la longitud del mensaje, tercer mensaje en el punto y hacemos leer la longitud 3, ¿no? Ya, bueno, ahora tenemos que hacer una condicional. La condición nos habla sobre que los números que vamos a ingresar, en este caso longitudes, tienen que ser mayores a 0. No pueden ser igual o menor a 0. Porque si vemos aquí en las longitudes, todas son enteras. Pero también podemos ingresar decimales. Bueno, en este caso vamos a hacer la condicional que nos dice que longitud 1, 2 y 3 deben ser mayores a 0. Si esto se cumple, vamos a pasar a evaluar las condiciones a ver si es un triángulo o no es un triángulo. Ya. Y si no se cumple, escribimos que no existe una longitud igual o menor a 0, porque es lógico, como ya expliqué. Bueno, una vez que ya pusimos la primera condición, pasamos a poner la segunda, que nos habla sobre las tres longitudes, que como lo explicó mi compañero, nos dice que longitud 1, longitud 2, longitud 3, para saber si existe, una longitud debe ser mayor a la resta de los otros dos lados y menor a la suma de los otros dos lados. En este caso, longitud 1, longitud 3 es menor a longitud 1 más longitud 2. Y longitud 3 es mayor a la resta de ambos. Lo mismo hacemos con las otras tres longitudes. Bueno, una vez comprobado que ya que es un triángulo, pasamos a ver qué tipo de triángulo es. Si es un triángulo equilátero, tenemos que hacer la condición de que sus tres lados son iguales. Longitud 3, longitud 1 y longitud 2 deben ser iguales. Ahora bien,
Si no se cumple esta condición, pasamos a evaluar la segunda condición de el triángulo isósceles. Si el triángulo es isósceles, nos habla claramente que dos lados deben ser iguales, pero un lado debe ser diferente. Entonces, en esta parte estamos evaluando que dos lados deben ser iguales, aquí, que dos lados deben ser iguales y que un lado debe ser diferente a los otros dos. O sea, longitud 1 debe ser diferente a longitud 2 y a longitud 3. Ya, y si eso se cumple, el triángulo es isósceles. Y si no se cumple, la última opción sería triángulo escaleno. Como ya hemos visto, si la condición se cumple, hacemos este ejercicio. Y si no, no sería un triángulo. Bueno, una vez explicado esto, vamos a explicar el flowchart. Bueno, ahora comenzamos con el diagrama de flujos. Primeramente vamos a comenzar a declarar las variables, ¿no? Es decir, ponemos definir longitud 1, longitud 2 y longitud 3. Luego vamos a mostrar el mensaje en pantalla. Entre comillas, ingresa la longitud 1. Luego vamos a capturar la respuesta, ¿no? Ponemos longitud 1. Y así sucesivamente tenemos que hacer con otras longitudes. Ya. Una vez evaluadas esas tres longitudes, tenemos que hacer la condición. La primera condición, como ya expliqué, nos habla sobre si el triángulo debe ser positivo, solo positivo, debe aceptar números positivos y no cero. Esta es la que nos habla. Si se cumple, vamos a evaluar si es un triángulo o no. Entonces acá ponemos la condición que no existe ningún triángulo menor a 0. Ya. Y bueno, si se cumplió el caso verdadero, entonces tenemos que evaluar esas tres condiciones que nos hablan sobre que una longitud debe ser menor a la suma, pero mayor a la resta. Y aquí, si se cumple, pasamos a la condición que nos habla que si es un triángulo, y si no, que no es un triángulo. Si es un triángulo, entonces evaluamos otra condición que nos habla sobre qué tipo de triángulo es. Si es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Una vez evaluadas esas tres condiciones, pasamos a hacer el fin del algoritmo. Bueno, ahora voy a explicar sobre el NS, que es lo mismo, solo que tenemos en otro panorama. Bueno, acá lo tenemos. Lo mismo, definimos las variables, hacemos la condición en esta parte. Y luego tenemos la primera condición que nos habla sobre si es un triángulo o no. Luego las otras dos condiciones que nos hablan sobre si existe o no. Y la otra sobre qué tipo de triángulo es. Y luego tenemos el fin del algoritmo. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hacerlo en NetBeans. Ya. Ahora, bueno, vamos a explicar lo mismo que hicimos en el ejercicio. Como siempre, vamos a definir las variables. La vamos a definir como string, como cadena, y la vamos a convertir a decimal, a double. Después, declaramos la variable que sería longitud 1. Y así hacemos con las otras dos variables. Aquí, 3. Entonces, una vez ingresadas las tres variables, tenemos que hacer la condición. Como ya dije, tenemos que ver si que el triángulo sea, que las longitudes sean que no sean menor a 0 o negativas. Ya, después de esto, después de evaluar la condición, tenemos que ver si es un triángulo o no. Luego tenemos que ver qué tipo de triángulo es. Aquí tenemos las condiciones. La primera condición nos habla si es un triángulo equilátero. La segunda sobre si es un triángulo isósceles. Y la tercera tenemos un caso falso
que nos habla sobre si es escaleno a partir de que las dos condiciones anteriores no se han cumplido. Y bueno, ahora vamos a hacer el ingreso de datos. Bueno, acá le ingresamos un número de 5. Vamos a aceptar. Número cualquiera 6. Y un número 7. Y sale que es un triángulo, ¿no? Un triángulo y escalera. Ahora vamos a ingresar otra vez los datos. Ahora vamos a ver si el triángulo es equilátero o no. Ponemos los datos. 3, otro longitud 3 y por último otro 3. A ver, aceptar. Efectivamente es un triángulo equilátero. Ya, ahora vamos a probar con las longitudes negativas. Si es una longitud negativa, nos debe dar como resultado que no existe o que no hay. Menos 2, ahora 1 y ahora 5. Nos sale un mensaje que nos dice que no existe longitud igual o menor a 0. Hacemos la otra condición, que es 0, 0, 0. Lo mismo que no existe una longitud igual o menor a 0. Hacemos la otra condición y ponemos decimales. Vamos a probar 0.5, 0.6, 0.7. Si es un triángulo y es escaleno. Ahora bien, vamos a probar con otro tipo de triángulo. Bueno, ahora vamos a probar si un triángulo es de 360. Al triángulo 30 le corresponde un lado 1, al ángulo 60 le corresponde un lado raíz de 3 y a su hipotenusa le corresponde el número 2. Ya. Bueno, ahora raíz de 3 equivale a 1,73205. Bueno, realizamos la longitud 3. Uno coma 1,165 y vamos a ver si el triángulo es escaleno. Efectivamente es escaleno. Bueno, ahora vamos a probar sobre un triángulo que es 45-45, cuyos lados es 1, 1 y raíz de 2. Raíz de 2 equivale a 1.414213. Bueno, vamos a ingresar primero. A ver. Primero 1.414213. Ahora ponemos 1 y luego 1. Listo, nos cumple que sí es un triángulo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer en formulario. Bueno, acá ya lo tenemos resuelto y vamos a ejecutarlo. En esta parte, primero acá hacemos el ingreso de datos. Aquí hacemos la primera condición sobre que un triángulo debe ser mayor a 0, y aquí sobre las tres condiciones si el triángulo existe o no. La tercera que nos habla sobre qué tipo de triángulo es. Bueno, ahora vamos a ejecutarlo. Bueno, vamos a poner los siguientes datos. A ver, ponemos primeramente el número 3. Ponemos en la longitud 2 ponemos el número 5. Y en la tercera longitud ponemos el número 3. Vamos a ver qué nos sale. Damos a calcular y finalmente nos sale un isósceles. Bueno, en la longitud 1 le ponemos un número 1, otro número 2, un longitud 2 y 3. Bueno, vamos a calcular y nos sale que no es un triángulo. Bueno, ahora vamos a poner que todos
iguales, ¿no? Vamos a ponerle el número 5, 5 y 5. Nos debe salir un equilátero. Vamos a ver si efectivamente es un triángulo equilátero. Y ahora vamos a ingresar un triángulo con decimales. 0.5, 0.4, 5.4 y 2.3. Y vamos a verificar. Vemos que no es un triángulo. Ahora vamos a verificar con otro decimal, pero más cercano. Ya, vemos que sí es un triángulo y que es escaleno. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, esa es nuestra explicación.